Vivimos en un planeta que flota en un rincón insignificante de una galaxia espiral común, una pequeña esfera azulada atrapada en la gravedad de una estrella promedio. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que un fragmento de algo muchísimo más grande y vivo? No es una idea nueva. Desde las primeras civilizaciones, los humanos han imaginado al universo como un ser consciente, palpitante, incluso pensante. Desde Gaia en la antigua Grecia hasta Brahman en la filosofía hindú, pasando por el concepto taoísta del Tao que lo impregna todo, parece que hay algo profundamente humano en imaginar que no estamos en un universo frío y muerto, sino dentro de una entidad viviente. Y aunque estas ideas suenan a poesía, a misticismo o incluso a ciencia ficción, la ciencia moderna, sí, la ciencia seria, está comenzando a hacer preguntas inquietantes. ¿Qué define a un ser vivo? ¿Podría aplicarse ese concepto al universo mismo? ¿Y qué nos dice la física, la biología y la cosmología sobre esta posibilidad? Este no será un video común. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta tan antigua como el tiempo y tan revolucionaria como el Big Bang. ¿Vivimos dentro de un ser vivo? Prepárate para expandir tus ideas sobre la vida, el cosmos y tu lugar dentro de ellos. Lo que estás a punto de escuchar podría transformar la forma en la que ves absolutamente todo. Cuando preguntamos si el universo puede estar vivo, chocamos de inmediato con un obstáculo inesperado. Ni siquiera tenemos una definición universal de vida. Aunque parezca increíble, la ciencia aún debate dónde termina lo inerte y dónde comienza lo vivo. En biología clásica aprendimos que los seres vivos cumplen ciertas funciones. Nacen, crecen, se reproducen, responden a estímulos y finalmente mueren. Pero cuando exploramos la naturaleza más a fondo, estas líneas comienzan a desdibujarse. Tomemos, por ejemplo, a los virus. Son pequeños fragmentos de material genético envueltos en proteínas. No respiran, no metabolizan, no muestran signos vitales, hasta que entran en contacto con una célula viva. Allí, como un código secreto, secuestran la maquinaria celular y comienzan a replicarse. ¿Están vivos? La ciencia dice que no, pero actúan como si lo estuvieran. Y luego están los priones, proteínas mal plegadas, que, de manera casi fantasmal, inducen a otras proteínas a deformarse igual que ellas, causando enfermedades devastadoras como el mal de las vacas locas. No tienen ADN, no se reproducen, y aún así se comportan como un parásito molecular. Por otro lado, tenemos a los extremófilos, organismos que viven en condiciones que antes creíamos incompatibles con la vida. Hay bacterias que prosperan en aguas ácidas con temperaturas cercanas a los 120 grados Celsius, otras que sobreviven bajo kilómetros de hielo en la Antártida o incluso dentro de reactores nucleares, bañadas en radiación mortal. Estos ejemplos rompen la noción tradicional de que la vida es frágil o está confinada a condiciones estrechas. La vida es resiliente, adaptable, casi testaruda, y aún más extraño. ¿Sabías que hay científicos que han propuesto que fenómenos físicos como el fuego o los cristales en crecimiento poseen rasgos similares a la vida? El fuego se alimenta, crece, se propaga y puede morir. Los cristales se autorreplican a nivel molecular, generando patrones ordenados a partir del caos. No están vivos, o lo están en un nivel que aún no entendemos. Esto nos lleva a cuestionar la definición más básica. En la NASA, por ejemplo, usan esta idea operativa. La vida es un sistema químico autosostenido capaz de evolución darwiniana. Pero incluso esa definición ha sido criticada, porque ¿qué pasa si un sistema es autosostenido y evolutivo, pero no está hecho de la misma química que conocemos? Aquí es donde entra el universo. Pensemos, el universo nació en el Big Bang, crece a través de la expansión cósmica, reacciona a las fuerzas internas y externas como la gravedad y la materia oscura, y en su interior
ha desarrollado formas cada vez más complejas, desde partículas subatómicas hasta estructuras galácticas. Y finalmente, vida consciente capaz de hacerse preguntas. En un sentido fractal, el universo parece seguir patrones evolutivos. No solo cambia, se autoorganiza, aprende y multiplica la complejidad. Si aplicamos la definición más amplia, un sistema autoorganizado que mantiene el equilibrio dinámico y es capaz de transformarse, el universo no solo parece vivo, sino que podría ser el arquetipo de lo que la vida realmente es. Y aquí surge una paradoja fascinante. Tal vez llamamos vida solo a aquello que podemos comprender dentro de nuestra escala, pero ¿y si nosotros mismos somos solo una expresión diminuta de un tipo de vida que nos sobrepasa completamente? Ahora que hemos desafiado la definición de vida, es momento de mirar afuera, muy afuera. A simple vista, el universo parece un caos salpicado de estrellas y galaxias aquí y allá, pero cuando los astrónomos comenzaron a cartografiar la posición de millones de galaxias a gran escala, algo sorprendente emergió. Una estructura invisible, casi orgánica. Hablamos de la red cósmica, la auténtica arquitectura del universo observable. Esta red está formada por filamentos colosales de materia oscura y gas que conectan cúmulos de galaxias en un patrón que cuando lo vemos en simulaciones y mapas en 3 dimensiones se asemeja de forma inquietante a una red neuronal. Las imágenes son impactantes. En un lado, una imagen de la corteza cerebral humana mostrando dendritas y sinapsis. En el otro, un mapa de la red cósmica donde los cúmulos de galaxias aparecen como nodos y los filamentos como conexiones sinápticas. La escala es brutalmente distinta. Una red neuronal mide milímetros. La red cósmica se extiende por miles de millones de años luz. Sin embargo, el patrón fractal es casi idéntico. Un estudio reciente, realizado por Franco Bazza, astrofísico, y Alberto Feletti, neurocirujano, comparó directamente estas estructuras. Descubrieron que a pesar de la diferencia de escala de 27 órdenes de magnitud, la distribución de materia y la conectividad son extraordinariamente similares. Según ellos, la cantidad de información procesada en la red cósmica y en el cerebro humano podría seguir leyes matemáticas análogas. ¿Coincidencia? ¿O un eco fractal de la naturaleza, replicando patrones desde lo microscópico hasta lo macrocósmico? Veamos los números. Cerebro humano, aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una conectada por miles de sinapsis. Universo observable, aproximadamente 100.000 millones de galaxias, conectadas por filamentos invisibles de materia oscura. Es como si las galaxias fueran las neuronas de un cerebro cósmico gigantesco, y las líneas de materia oscura, los canales por los cuales circula información, o al menos energía y materia, a escala universal. Ahora, imagina que eres una neurona dentro de ese cerebro. ¿Cómo sabrías que formas parte de un todo más grande? Probablemente no podrías, y sin embargo, estarías enviando impulsos eléctricos, colaborando en un proceso que jamás comprenderás completamente. ¿Y si nosotros somos eso, a escala cósmica? Otro dato fascinante es que los vacíos cósmicos, esos enormes espacios vacíos entre los filamentos, cumplen un papel similar al de las áreas de baja densidad en el cerebro, que permiten la eficiencia y el procesamiento dinámico de la información. El vacío, paradójicamente, es tan importante como la materia. Y hablemos de los filamentos en sí. Estos son los ríos de materia oscura y gas caliente que canalizan la formación de nuevas galaxias, alimentando las neuronas cósmicas. A través de estos conductos invisibles, el universo sigue creciendo, formando nuevas estructuras como si estuviera en permanente expansión cerebral. En este sentido, el universo no solo se parece a un organismo, funciona como uno. No podemos evitar preguntarnos si todo esto es solo mecánica ciega. ¿Por qué la naturaleza insiste en replicar estos patrones, desde las células vivas hasta la red cósmica?
Podría ser que el universo esté literalmente configurado para la vida, porque es vida. Imaginemos que el universo es un ser vivo. La gran pregunta es, ¿cómo sabríamos que está consciente? Cuando estudiamos el cuerpo humano, sabemos que está vivo porque muestra signos evidentes. Late, respira, reacciona. Pero la conciencia es más sutil. No basta con observar funciones biológicas. Necesitamos pruebas de pensamiento, de introspección, de autopercepción. ¿Podría algo tan vasto como el universo manifestar ese tipo de señales? Aquí es donde entramos en un terreno desconcertante. La conciencia, esa chispa misteriosa que nos permite ser conscientes de que existimos, aún es un enigma para la ciencia. Podemos mapear qué áreas del cerebro se encienden cuando pensamos o sentimos, pero no sabemos cómo la materia genera conciencia. Y si no podemos explicarlo en nuestro propio cerebro, ¿cómo podríamos descartarlo a escala cósmica? Veamos la física cuántica. Uno de los experimentos más famosos es el experimento de la doble rendija, donde una partícula se comporta como onda y partícula al mismo tiempo, hasta que alguien la observa. Solo entonces colapsa a una realidad definida. Este fenómeno sugiere, para algunos teóricos, que la conciencia no es un subproducto de la física, sino un ingrediente activo de la realidad. En otras palabras, la realidad necesita ser observada para existir plenamente. Ahora, llevemos esto al universo entero. Si necesita ser observado para manifestarse, ¿quién lo observa cuando no hay vida? Puede ser que el universo esté equipado con una forma de conciencia difusa que actúa como su propio observador. ¿Y si, en última instancia, la aparición de vida consciente en rincones del universo, como en la Tierra, sea el método del universo para mirar hacia sí mismo? Incluso el físico John Archibald Wheeler propuso la idea del universo participativo, un cosmos que no existe de forma independiente, sino que se completa a través de la participación de los observadores conscientes. Y no olvidemos a la paradoja del principio antrópico. El universo parece increíblemente afinado para la vida. Las constantes físicas, la fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz, la carga del electrón, tienen valores tan precisos que si cambiaran mínimamente, la vida sería imposible. ¿Casualidad? ¿O una pista sutil de que estamos dentro de un sistema diseñado para evolucionar hacia la autoconciencia? Podemos hacer una analogía. Piensa en una célula de tu cuerpo. Su existencia individual tiene sentido solo porque está integrada en un tejido mayor. La célula no sabe que forma parte de un hígado, un corazón o un cerebro, y sin embargo, cumple funciones vitales para ese organismo completo. ¿Somos nosotros esa célula cósmica? Nuestra conciencia individual es solo una expresión minúscula de una conciencia universal mayor que está tratando de comprenderse a sí misma. En este momento hay neuronas disparando en tu cerebro para procesar estas preguntas. Y al mismo tiempo hay galaxias colisionando, agujeros negros devorando estrellas y nuevas estructuras naciendo en los confines del universo. Lo fascinante es que estos dos niveles, el micro y el macro, podrían ser reflejos el uno del otro, como si estuvieran intrínsecamente entrelazados. Una danza infinita donde la conciencia fluye en escalas que apenas comenzamos a imaginar. Durante siglos, la espiritualidad y la ciencia han parecido mundos opuestos. La primera nos hablaba de un cosmos sagrado, lleno de propósito y conexión profunda. La segunda nos mostraba un universo frío, regido por leyes matemáticas sin mayor significado. Sin embargo, en los últimos tiempos, estas dos visiones han comenzado a acercarse, casi como si se sintieran atraídas por una misma verdad subyacente. En muchas tradiciones espirituales, desde el hinduismo con su concepto de Brahman, hasta el budismo con la idea del Dharmadhatu, la mente cósmica, se describe el universo como una entidad viviente y consciente. Las culturas indígenas de América hablaban del Gran Espíritu,
una fuerza vital que lo abarca todo. Incluso en el misticismo occidental encontramos la idea del pleroma, la plenitud del universo viviente. ¿Pura poesía? Tal vez, pero la física moderna ha comenzado a formular preguntas inquietantemente similares. Uno de los conceptos más revolucionarios es el de la panpsiquis, la idea de que la conciencia no es exclusiva de cerebros biológicos, sino una propiedad fundamental del universo. Esta idea, que hasta hace poco sonaba esotérica, está ganando adeptos en el mundo académico. El filósofo Philip Goff, por ejemplo, sostiene que toda materia posee algún grado de conciencia, desde los átomos hasta las estrellas. Y entonces aparece la física cuántica para agregar más misterio. Partículas entrelazadas que reaccionan simultáneamente a distancias astronómicas. El principio de incertidumbre que nos dice que no podemos conocer totalmente la realidad sin modificarla. Todo parece sugerir que el universo es participativo, interactivo, casi consciente. Además, está la noción de la holografía cósmica. Algunas teorías, como la del físico Juan Maldacena, proponen que el universo entero es un holograma. Toda la información tridimensional que percibimos está codificada en una superficie bidimensional. Esto se asemeja extrañamente a conceptos místicos, donde el mundo físico es solo la proyección de una realidad más profunda e invisible. Incluso a nivel neurológico, estudios sobre estados alterados de conciencia, meditación profunda, experiencias cercanas a la muerte, consumo de enteógenos, muestran patrones cerebrales que sugieren una conexión con algo más grande que la propia mente. Muchos que han vivido estas experiencias describen la sensación de unidad total con el universo, una percepción directa de que todo es uno. ¿Podría ser que estas experiencias no sean simples ilusiones neuroquímicas, sino verdaderas ventanas hacia una mente universal de la cual somos parte? Y aquí entra una reflexión crucial. Si la conciencia está en todas partes y nosotros somos parte del universo, entonces la separación entre yo y cosmos es solo aparente. No somos observadores externos de la naturaleza, somos la naturaleza observándose a sí misma a través de ojos humanos. Cada pregunta que nos hacemos, cada descubrimiento que logramos, es tal vez el eco de un universo que está despertando a través de nosotros. Si el universo fuera un ser vivo, ¿cómo estarían distribuidos sus órganos y sistemas vitales? Para visualizar esto, podemos hacer un ejercicio. Imaginemos que el cosmos funciona como un superorganismo, donde cada componente juega un papel esencial en mantener la salud del todo. Los agujeros negros, por ejemplo, han sido vistos durante mucho tiempo como devoradores implacables, pero hoy sabemos que cumplen funciones mucho más complejas. Lejos de ser simples destructores, actúan como reguladores de materia y energía, algo así como los sistemas digestivos del universo. Absorben estrellas y nubes de gas, procesan esa materia y a través de chorros relativistas expulsan nuevas partículas y energía que fertilizan regiones distantes. Son los estómagos del universo, reciclando y redistribuyendo su contenido. Las nebulosas, esas nubes hermosas de gas y polvo, funcionan como auténticas salas de maternidad cósmicas. En ellas, la gravedad actúa como una partera silenciosa, empujando la materia hacia núcleos cada vez más densos hasta que nace una nueva estrella. Aquí la comparación con úteros es inevitable. Son incubadoras que permiten que la energía latente se transforme en nueva vida estelar. ¿Y qué decir de las supernovas? Explosiones titánicas que parecen catastróficas, pero que en realidad cumplen un papel esencial. Son los grandes mecanismos de reciclaje del universo. Liberan elementos pesados como carbono, hierro y oxígeno, los ladrillos fundamentales para la vida tal como la conocemos. En cierta forma, son como los procesos inmunológicos o de limpieza del cuerpo, eliminando lo viejo para dar paso a lo nuevo. La materia oscura y la energía oscura
dos de los grandes enigmas de la cosmología moderna, también pueden ser interpretadas dentro de este marco. La materia oscura actúa como un esqueleto invisible, dando estructura y forma al universo, permitiendo que las galaxias se mantengan unidas a pesar de sus rotaciones vertiginosas. La energía oscura, por su parte, parece ser la fuerza expansiva, empujando el universo hacia afuera, como si fuese una especie de sistema respiratorio que regula su expansión y contracción. Y si observamos la red cósmica, esos filamentos que interconectan cúmulos de galaxias, es imposible no pensar en un sistema circulatorio, distribuyendo materia y energía por todo el cuerpo universal. Incluso los vacíos cósmicos, esas enormes regiones aparentemente desprovistas de materia, cumplen un papel. Al igual que en un organismo donde las cavidades y espacios son esenciales para el funcionamiento, como los alvéolos pulmonares o los senos paranasales, el universo necesita estos espacios para mantener el equilibrio de su estructura. Lo más sorprendente es que todas estas partes interactúan en un equilibrio dinámico. Las colisiones galácticas, las explosiones de rayos gamma, la lenta danza gravitacional de cúmulos lejanos, todo parece formar parte de un proceso mayor, una coreografía cósmica que mantiene al universo vivo y en constante evolución. En este contexto, la Tierra y la vida que alberga son más que un accidente cósmico. Somos las células conscientes de este cuerpo universal. Cumplimos funciones, interactuamos con nuestro entorno y, quizá lo más importante, hemos desarrollado la capacidad de pensar y preguntarnos por el significado de todo esto. Y como ocurre en cualquier organismo complejo, la interacción entre las partes crea algo más grande que la suma de sus componentes. En nosotros, millones de células cooperan para dar lugar a la mente humana. En el universo, ¿qué emergerá cuando todas sus partes alcancen la complejidad necesaria? ¿Una mente cósmica? ¿Una conciencia estelar que aún no podemos comprender? Hasta ahora hemos hablado del universo como un cuerpo con órganos que desempeñan funciones vitales. Pero la pregunta sigue latente. ¿Puede este cuerpo pensar? En los seres vivos, la conciencia surge cuando una red suficientemente compleja comienza a procesar información. En el caso humano, son las neuronas, esas células especializadas que transmiten señales eléctricas y químicas, las que permiten la existencia del pensamiento y la memoria. Pero, ¿qué ocurre cuando llevamos esta idea a escala cósmica? En el universo, la materia y la energía no solo existen, interactúan y transmiten información. Cada colisión de galaxias, cada chorro de plasma expulsado por un agujero negro, cada onda gravitacional que atraviesa el espacio-tiempo, son eventos que llevan mensajes, ritmos, patrones. Esto nos lleva a un concepto fascinante: el universo como red de información. Según algunos físicos, como Seth Lloyd del MIT, el universo puede entenderse como un gigantesco ordenador cuántico, procesando bits de información desde el Big Bang hasta hoy. Cada partícula, cada fotón, cada campo cuántico contribuye a este procesamiento masivo. Bajo esta perspectiva, la realidad misma es información. Y no olvidemos el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que desafía todas nuestras intuiciones. Dos partículas pueden compartir información instantáneamente, sin importar la distancia que las separe. Este tipo de conexión sugiere que la información está, en cierto sentido, distribuida de forma no local. ¿Podría ser esto una señal de un pensamiento disperso a escala universal? Además, está el principio holográfico, propuesto por Gerard T. Hooft y Leonard Susskind, que sugiere que toda la información contenida en un volumen del espacio puede describirse como un código inscrito en la superficie que lo limita. En otras palabras, todo lo que percibimos en 3 dimensiones puede ser el resultado de información bidimensional codificada en los límites del universo observable. Si esto es cierto, ¿qué tipo de mente
podría generar y manejar una estructura tan extraordinariamente compleja? La astrofísica moderna también está explorando los pulsos rítmicos del universo. Los púlsares, por ejemplo, emiten señales regulares y precisas hasta el punto de ser comparados con relojes cósmicos. Algunos incluso han propuesto que, si existiera una inteligencia alienígena lo suficientemente avanzada, podría utilizar estos ritmos como un sistema de comunicación galáctica. Aunque no hemos detectado tales señales inteligentes aún, la simple existencia de estos pulsos nos recuerda que el universo está lleno de ritmos y patrones que se asemejan inquietantemente a los de un sistema nervioso. Y aquí surge la pregunta inevitable: si todo está conectado, si la información fluye a través de redes invisibles, y si los patrones se repiten a diferentes escalas, ¿podemos seguir negando la posibilidad de un pensamiento cósmico? Quizá el universo ya esté pensando, pero lo hace en escalas de tiempo y espacio que escapan por completo a nuestra comprensión. Tal vez nuestras civilizaciones, nuestros sueños y nuestras exploraciones sean simplemente impulsos eléctricos en una mente inmensurable, chispeantes destellos dentro de un proceso mucho mayor, tan vasto y lento que nos cuesta siquiera concebirlo. En este escenario, cada descubrimiento que hacemos, desde las leyes de Newton hasta los misterios cuánticos, no es solo ciencia humana, sino parte de un universo que intenta, a través nuestro, conocerse a sí mismo. Todos soñamos. Cada noche, al cerrar los ojos, entramos en un mundo que parece tan real como el nuestro, pero que se rige por otras leyes. Volamos, cruzamos tiempos imposibles, nos encontramos con personas que ya no están, o visitamos lugares que jamás hemos visto despiertos. Durante ese breve lapso, la frontera entre lo real y lo imaginado se diluye. Pero, ¿qué son los sueños realmente? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. Sabemos que durante la fase REM del sueño, el cerebro activa regiones profundas responsables de la emoción, la memoria y la creatividad. Pero lo desconcertante es que, aunque estamos inmóviles, la mente está más activa que durante la vigilia. Y aún más extraño, algunas personas experimentan sueños lúcidos, donde son conscientes de estar soñando y pueden incluso controlar lo que ocurre dentro del sueño. A lo largo de la historia, los sueños han sido considerados mensajes de lo divino o lo sobrenatural. En la antigua Grecia, los templos de Esculapio eran lugares donde la gente dormía en busca de respuestas de los dioses. Carl Jung, el célebre psicoanalista, afirmaba que los sueños son ventanas hacia el inconsciente colectivo, un depósito de símbolos y experiencias compartidas por toda la humanidad. Pero, ¿y si los sueños son algo más que un espejo de nuestra mente? ¿Y si son una especie de antena capaz de captar señales provenientes de una conciencia mucho mayor que la nuestra? En los estados de sueño profundo, el cerebro opera en frecuencias que se asemejan a las resonancias naturales de la Tierra, como la famosa resonancia Schumann. Algunos investigadores han propuesto que, durante estos estados alterados, podemos sintonizar con lo que podríamos llamar el inconsciente cósmico. Una red invisible donde todas las mentes están conectadas, como terminales dentro de un mismo sistema mayor. Fenómenos como los sueños premonitorios, las experiencias extracorpóreas o los llamados déjà vu han alimentado esta idea durante siglos. Aunque la ciencia tradicional sigue siendo escéptica, hay experimentos intrigantes que sugieren que la mente podría ser más poderosa de lo que creemos. Por ejemplo, en estudios de telepatía onírica, donde un emisor intenta enviar imágenes a un receptor dormido, se han reportado resultados que, aunque controversiales, siguen desafiando las explicaciones simples. Además, en diversas culturas, los sueños han sido vistos como puertas a otros mundos. Los aborígenes australianos hablan del tiempo del sueño, un reino eterno donde todo lo que existe fue creado. Los chamanes amazónicos utilizan plantas visionarias para entrar en trances que describen como viajes a través del tejido mismo del universo. ¿Y si estas visiones no son simples alucinaciones?
Y si, durante estos estados ampliados de conciencia, tal vez en esos momentos la mente se convierte en una especie de puente, conectando nuestra existencia terrenal con la vasta mente universal. Imagina esto: el universo, para comprenderse a sí mismo, necesita generar pequeñas islas de conciencia. Cada ser humano, cada forma de vida pensante, actúa como un nodo dentro de una red inmensa. Y los sueños serían los hilos invisibles que nos conectan a todos con esa red, enviando y recibiendo fragmentos de información que no siempre logramos descifrar. En este contexto, soñar no sería un mero subproducto biológico, sería una función vital, un ritual nocturno en el que participamos sin saberlo, donde nos abrimos a la voz secreta del universo. Y la pregunta queda suspendida, casi como un eco en la oscuridad. ¿Somos nosotros los que soñamos al universo? ¿O es el universo el que nos está soñando? Hemos recorrido un camino vertiginoso, desde las definiciones básicas de la vida hasta la posibilidad de que el universo mismo no solo esté vivo, sino que piense y sueñe a través de nosotros. Pero aún falta la pregunta más inquietante: ¿y si el universo también tiene sentidos? ¿Y si está tratando de percibirse y comprenderse? En nuestro cuerpo, los sentidos son canales fundamentales para captar lo que ocurre afuera y dentro de nosotros. Sin vista, oído, tacto, gusto y olfato, estaríamos ciegos a la realidad. Pero ¿cómo sentiría algo tan colosal como el universo? ¿Qué ojos tendría? ¿Qué tipo de percepción podría desarrollar? Los agujeros negros podrían ser sus órganos sensoriales más sofisticados. Lejos de ser solo sumideros de materia, cada vez más científicos proponen que podrían actuar como archivadores cósmicos de información. La teoría del holograma de los agujeros negros, por ejemplo, sugiere que la información de todo lo que cae dentro queda almacenada en la superficie del horizonte de eventos, lo que significa que el universo, en cierto modo, nunca olvida. Las ondas gravitacionales son otro canal sensorial potencial. Estas ondulaciones en el espacio-tiempo recorren el universo cada vez que ocurre un evento colosal, como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Nosotros apenas empezamos a detectarlas en 2015, pero han estado viajando desde el inicio de los tiempos. Podríamos verlas como las vibraciones internas del cuerpo cósmico, como cuando sentimos un estremecimiento recorriéndonos la piel. Pero la idea más escalofriante viene cuando consideramos que la conciencia podría no necesitar órganos en el sentido convencional. Podría ser difusa, repartida a lo largo y ancho del espacio, integrada en los campos cuánticos que sostienen la materia y la energía. La materia oscura, esa sustancia invisible que constituye más del 80% de la masa del universo y que mantiene unidas a las galaxias, podría ser algo más que un misterio gravitacional. ¿Y si fuera el soporte sensorial invisible de un organismo mayor? Su sistema nervioso sutil, conectando partes que a nuestros ojos parecen desconectadas. ¿Y qué papel jugamos nosotros en esta maquinaria? En un nivel literal, somos producto del universo. Átomos forjados en estrellas, organizados en formas cada vez más complejas hasta llegar a seres conscientes. Pero en un nivel más profundo, somos el universo volviéndose consciente de sí mismo. Cuando miramos hacia las estrellas, medimos sus distancias, desciframos sus historias. Estamos participando en algo mucho más grande que una simple búsqueda científica. Estamos permitiendo que el universo se observe, se estudie y se descubra desde dentro. Y esto nos lleva a la pregunta final, la más desconcertante de todas. ¿Y si el universo está despertando ahora? Cada avance tecnológico, cada nuevo descubrimiento, cada expansión de la conciencia colectiva humana podría ser visto como un latido más fuerte, un destello más nítido de esa mente cósmica en formación. Y quizá, cuando la suma total de todas las conciencias haya alcanzado cierto umbral crítico, el universo dará un salto inesperado.
la emergencia de una mente plenamente desarrollada, nacida de las estrellas y la vida que ha cultivado durante eones. Así que la próxima vez que te mires en el espejo o contemples un cielo estrellado en una noche silenciosa, recuerda esto. No estás simplemente en el universo. Eres el universo, en una forma capaz de preguntarse qué significa existir. Y tal vez, solo tal vez, esta pregunta no la haces tú solo. Quizá es el eco de algo inmenso, algo que ha estado esperando 1.000 millones de años para empezar a despertar, a través de ti. Este es Danoris, y aquí apenas hemos abierto una pequeña puerta. Si quieres seguir explorando los misterios más profundos del cosmos, suscríbete y acompáñanos en este viaje sin final. Porque lo que viene podría cambiarlo todo.